Cuando ingresamos a este albergue, lo primero que encontramos no fue la carencia material, como muchas veces se espera, sino una realidad profundamente estructural. Personas que no estaban allí por una decisión aislada o por un evento fortuito, sino como el resultado de procesos sociales, económicos, políticos y jurídicos que se extienden más allá de las fronteras nacionales. La movilidad humana no es una excepción del sistema, es una consecuencia directa de cómo está organizado. Desde una perspectiva estructural, es importante reconocer que las personas en condición de movilidad humana no llegan a los albergues porque fallaron individualmente, sino porque los estados, los sistemas de protección social y los modelos económicos han fallado colectivamente. La migración forzada, el desplazamiento y la búsqueda de refugio no son elecciones libres en sentido pleno, sino respuestas a contextos de violencia, pobreza, persecución, desigualdad y ausencia de oportunidades reales. El albergue temporal entonces cumple una función ambigua. Por un lado, representa un espacio de protección inmediata, un techo, comida, seguridad mínima, pero por otro lado, evidencia la temporalidad prolongada de la exclusión. Muchas de las personas que conocimos llevaban semanas, meses, incluso más tiempo del previsto en un lugar que, en teoría, debía ser transitorio. Esto nos obliga a preguntarnos si realmente estamos abordando las causas estructurales de la movilidad humana o si simplemente estamos administrando sus efectos. Uno de los aprendizajes más importantes de esta experiencia fue entender que la vinculación social no puede limitarse a la asistencia ni a la buena voluntad. Escuchar a las personas del albergue nos permitió ver que sus necesidades no se reducen a lo inmediato. Hablaban de acceso al trabajo digno, de regularización migratoria, de educación para sus hijos, de atención en salud sin discriminación y sobre todo de reconocimiento como sujetos de derechos, porque cabe destacar que la condición de movilidad humana muchas veces es empleada como una mancha o un estigma social que imposibilita el correcto desarrollo en sociedad para el individuo que se encuentra en dicho estado de movilidad humana, sin importar, sin perjuicio de sus condiciones fácticas, de dichas condiciones fácticas que lo motivaron o que, mejor dicho, lo desplazaron a enfrentarse a esta condición. Por ende, la ética que rige frente al desplazado no es una ética favorecedora, sino que es más bien un estigma, un prejuicio, perdón, que estigmatiza la calidad, o mejor dicho, la condición de desplazado, y lo hace ver como un tabú, como una especie de paria, desprotegido y vulnerable ante la ley. Por eso es necesario que se destaque que uno de los aprendizajes más importantes de esta experiencia fue entender que la vinculación social como tal no puede vincularse, ya les dije,
a la buena voluntad. Por eso es necesario entender también que el enfoque estructural, perdón, se vuelve indispensable. La movilidad humana, honestamente, sigue siendo tratada en muchos espacios como un problema de coyuntura o más bien una carga social, cuando en realidad es un fenómeno permanente que requiere políticas públicas integrales, sostenidas y coordinadas. Mientras se siga abordando desde la emergencia y no desde la planificación, los albergues seguirán llenándose sin ofrecer verdaderas salidas a largo plazo. Yo creo que es por eso que pensar a futuro implica preguntarnos qué rol juegan proyectos como este en la transformación social. Nuestra visita no cambia por sí sola las condiciones estructurales que generan la movilidad humana. Sin embargo, sí tiene un valor fundamental. Nos forma como agentes críticos, nos confronta con las realidades que muchas veces permanecen invisibles y nos obliga a repensar nuestra responsabilidad social más allá del aula. Desde esta experiencia, resulta evidente que la academia no puede permanecer ajena a estos fenómenos. La vinculación social debe trascender el requisito curricular y convertirse en un espacio de producción de conocimiento situado que dialogue con las necesidades sociales y aporte propuestas concretas. No se trata solo de observar, sino de analizar, cuestionar y proyectar soluciones viables desde nuestras disciplinas. Además, esta visita nos permitió reconocer la importancia de un enfoque interseccional. Las personas en condición de movilidad humana no viven una sola forma de vulnerabilidad. En el albergue encontramos mujeres, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, cuyas experiencias están atravesadas por múltiples desigualdades. Pensar estructuralmente implica entender que las políticas generales no siempre responden a estas particularidades y que el futuro exige respuestas diferenciadas y sensibles a cada contexto. Mirando hacia adelante, es fundamental que estos proyectos de vinculación social se articulen con instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales. La movilidad humana no puede ser atendida de manera fragmentada, requiere coordinación, continuidad y sobre todo voluntad política. Desde nuestro rol podemos contribuir generando diagnósticos, propuestas y procesos de acompañamiento que vayan más allá de la intervención puntual. Finalmente, esta experiencia nos deja una pregunta clave para el futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos contribuir frente a la movilidad humana? ¿Una que tolere la presencia del otro solo de manera temporal? ¿O una que reconozca la diversidad humana como parte constitutiva de nuestra realidad? La respuesta a esta pregunta no se encuentra únicamente en los discursos institucionales, sino en las decisiones estructurales que tomemos como sociedad. Visitar el albergue fue un ejercicio de escucha, pero también de responsabilidad. Nos mostró que la movilidad humana no es un tema ajeno ni lejano,
ni excepcional. Es un fenómeno que nos atraviesa y nos interpela. Pensar estructuralmente y a futuro significa asumir que la verdadera vinculación social no termina cuando salimos del albergue, sino cuando transformamos lo aprendido en secciones sostenidas, críticas y comprometidas con la dignidad humana. Gracias.